El día de hoy tenemos un tema, como dicen que nunca es tarde para aprender. Yo terminé aprendiendo una cosa, pues a mi hija mayor, que tiene, pues, ella es feminista, activista, etcétera, me mandó a mi WhatsApp un tema y después me preguntó si había leído sobre la violencia vicaria. Yo dije que algún vicario apostólico, ¿qué es? Me dice, papi, eso no es eso. Lee lo que te mandé. Entonces leí lo que te... Perfecto, vamos a contactar a la persona que escribió el tema. Y está aquí con nosotros Zafiro, pero sin F, con PH, bien original. Sí. Cuéntenos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Primero que nada, una introducción. Usted, ¿desde cuándo en este tema? ¿Cuál es su área de expertise? Y luego entramos al tema de la violencia vicaria, que ya van a ver qué es. No tiene nada que ver con los curas ni con los vicarios. Yo si la suelto en una conversación quedaba como idiota. Por suerte me salvé. A ver, por favor. Sí, Primero que nada, muchas gracias por estar aquí en su casa. Dele. De verdad que estoy muy contenta por la invitación el día de hoy. Es un honor estar en este espacio. No, gracias. Con usted, con toda la audiencia también. Efectivamente, ¿Usted es chilena? Yo soy venezolana. ¿Y por qué un acento chileno tan pegadito? No lo sé, siempre me han dicho que tengo acento chileno o colombiano o cubano. No, por ahí para mí chileno, pero bueno, es venezolana. Sí. Se acabó el tema, dele. Soy Zafiro Casasnovas, coordinadora técnica de la Casa de Acogida Hogar de Nazaret, una obra de un proceso de la obra social Hogar de Cristo. No sé si conocen la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo. Sí, claro. Y tiene 2 casas de acogida Hogar de Cristo. Una de ellas es para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Yeah. Y yo hago las veces de coordinadora técnica de este espacio. Yeah. Nuestra compañera administradora es Mayra Aguilar también, una compañera metida en estos temas ¿Usted es psicóloga? Yo soy politóloga. Politóloga. Así es, soy politóloga, magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por el IAEN. ¿El Instituto de Altos Estudios Nacionales? Correcto. Ok, perfecto. Y perdóneme la pregunta, cuando uno oye que alguien es politólogo o politóloga, piensa que se dedica a política electoral, pero la política es mucho más que la política electoral. Imagínense, si la política solo fuera la electoral, estuviéramos... Así es, de hecho, justamente por eso es que estoy en el área, por supuesto. Nos falta bastante por avanzar en los temas de política pública para las mujeres y para evitar justamente la violencia contra el grupo familiar. Entonces, nuestro granito de arena lo hacemos desde el punto de vista de la perspectiva de género y estamos involucrados en estas temáticas. Perfecto, muchas gracias por la explicación. Y ahora sí, para bueno, a mí ya me medio desasnomía sobre el tema, pero para que la audiencia sepa lo que es la violencia vicaria, no sea malita, explíquenos qué es eso. Si es sopa, entrada, ceviche, plato fuerte o postre, ¿qué es? ¿Con qué se come? Es un tipo de violencia, fue acuñado por primera vez en el año 2012 de la mano de la... 2012, es bastante reciente, así es. Ah, bueno, me salvo un poco de mi ignorancia, sí. Porque yo había oído hablar nunca de eso. Así es, de hecho, la psicóloga clínica que lo empezó a hablar un poco más, desarrollar un poco más sobre esta temática fue... es la doctora Sonia Vaccaro. Ella es argentina y ejerce su profesión en España. Ella nos hablaba un poco de... hay otras formas novedosas de violencia. Una de ellas es justamente aquella que se ejerce contra la persona empleando o haciendo daño a lo que más le duele. Entonces, ella en algunos es el bolsillo. Sí, pero exactamente. En otras personas resulta que no es el bolsillo, sino otras personas. Ya, por favor. Así es, exactamente. Justamente para muchas mujeres, ¿qué daño, una vez que se separa de la pareja, qué daño puede generarle más dolor a ella? Entonces pueden ser, lo que muchas mujeres indican, sus hijos, por supuesto. Obvio. Entonces le hago daño a los hijos para hacerte daño a ti. Entonces la víctima... Pero hay que tener una mente muy retorcida para hacer eso. Y existen este tipo de yo no dudo, que perdóneme. Y fíjese, está invisibilizado. Hay formas más extremas y hay formas más sutiles. Las formas más sutiles son, por ejemplo, cuando te dice, si me dejas, te vas a arrepentir. Y si ya verás lo que te va a pasar. Entonces empezamos por allí, ¿no? Si me dejas te quito a los niños, te voy a dar donde más te duele. Son frases bastante típicas escuchadas en este tipo de violencia. Y luego... si me dejas
eso parte del principio que todavía no se logra erradicar, de que la gente cree que la pareja es propiedad de uno. Así es. Pero ¿sabes qué? Es bien idiota para pensar eso. La esclavitud desapareció, nadie puede ser propiedad de nadie. Pero esto es justamente el sustento de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Justamente ahí está el sustento. Y la violencia es la expresión de esas desigualdades. Entonces, elementos importantes de esta violencia: está invisibilizada y naturalizada. Totalmente. Como otros tipos de violencia también. Se habla muy poco, se conoce muy poco sobre esta temática. Y el elemento principal es generar control. Entonces genero control y dominio contra mi pareja, ¿ya? Y como ya no está conmigo, como no puedo controlarla, entonces le controlo por donde más le podría afectar, que son muchas veces los niños. Pero también las mascotas, cabe destacar. No, claro. También las mascotas. No, es que una mascota para los que... A ver, para mí los perros que yo he tenido, como hijos. Claro. A ver, yo no logro entender a la gente que tiene un perro como si fuera un juguete y no lo quieren, o sea... Bueno, de todo hay. No, claro. Normalmente los hijos, también pueden ser las mascotas, también puede ser otro familiar que dependa de esa persona y dice, ¿sabes qué? ¿Me vas a dejar? Olvídate de poder seguir ayudando a tu tía de 90 años. Esa es otra, ¿no? Claro, y de hecho podemos recordar un caso emblemático que hubo aquí en Ecuador el año pasado. Aquí en Ecuador el año pasado, justamente. El año pasado. A ver. Así es. Si mi memoria no me falla, fue en la provincia de Carchi, donde un agresor asesinó a su hija, pero también a los familiares de la expareja. Entonces, asesinó a la mamá, a la hermana y a la niña. Pero no a la expareja. No a la expareja. La idea era hacerle daño a ella. Y todo porque justamente ella lo había dejado. Y le había amenazado previamente, le había dado las amenazas. ¿Y el tipo lo capturaron? ¿Está en juicio? Sí, se supo que fue, se supo que entonces, fue se esa logró persona. Investigar que... Así es. ¿Y tenía ahora, hijos? Esa niña la mató. Sí, correcto. Pero no quedó otro hijo sobreviviente. No estoy muy segura si quedó otro hijo sobreviviente. Porque pero tiene ya que aquí ser en un el trauma momento, terrible tener un claro, padre de esa categoría. Es que es llevar a la mujer. Si no te puedo hacer daño y no te puedo matar, ni te puedo controlar, entonces te dejo muerta en vida. Sí. Te quito lo que más tú amas. Como le vuelvo a decir, hay que tener una mente muy retorcida, pero hay gente así. Así es. Lamentablemente. Otro caso que podemos recordar es el más reciente, de hecho, fue el año pasado también, de un policía que mandó... Aquí también. Eso fue en Ibarra. ¿Fue en Ecuador? Ya. Sí, fue aquí en Ecuador. El policía mandó a hacerle daño a la niña y a la esposa, a la expareja, porque ella había colocado una demanda de pensión alimenticia. Entonces mandó a asesinarle. Entonces asesinaron a la niña, a la hija de él. A la hija, y a la mujer quedó golpeada. Entonces son casos, y sabemos que por la Policía Nacional justamente que estuvo puesto a la orden de la justicia. Pero son casos que cada vez, esos son casos extremos, pero hay casos más sutiles y se están viendo cada vez más y tenemos que hablarlo justamente. Algo, a ver si... Espera, yo le tengo que poner sobre eso. Yo soy medio bruto, así que explíquemelo fácil. A ver, uno podría decir en un análisis instantáneo, somero, que si el loco, el individuo que tiene ese problema y que cree que las personas son propiedades de alguien, va y la mata a la pareja. Y es lo que más pasa, ¿cierto? Femicidio. Claro, el femicidio. Pero aquí me está diciendo usted que hay gente que y no dudo que da una vuelta y dice, a ver, yo no la voy a matar, yo voy a hacerle algo peor que matarla, le voy a matar a los hijos, pero son tus hijos también, pues, hijo de tu madre. Y los mata para hacer sufrir a la otra. Esa gente, ¿qué tan enferma está? Debe tener un problema muy serio. Es violencia. Es violencia, es invisibilizada, es naturalizada, es control, es dominio a la otra persona, es control y cosificación de los niños, es volverlo instrumento para hacer daño, es cosificarlos, es quitarles la esencia humana. Estamos hablando de gente psicópata. Estamos hablando de personas que están realmente conscientes de lo que están haciendo. Porque es hacer daño, yo voy a hacerte daño porque tú me perteneces. Porque si no es conmigo, no es con nadie. Porque no tienes por qué continuar tu vida sin mí. Entonces, y esos son elementos de la violencia de género contra la mujer. Eso siempre ha sido así. Pero normalmente, quito la palabra normalmente, generalmente la violencia iba física contra la pareja. Aquí tenemos esta novedad, o sea, se han sacado una subrama de cómo ejercer violencia para ejercer control.
Pero una vez que ejerce la violencia y mata a la madre o a la hija de la pareja, ya no tienen cómo controlarla. O sea, ni siquiera se dan cuenta de eso. O sea, no tienen cómo controlar, ya hicieron el daño. No, la idea es hacerle el daño. Claro, pero el control no tiene desde el momento en el que dejaron de ser pareja. O sea, como tal, control no tiene. Pero cuando va y hace daño... pareja tampoco se puede hablar de control, pues perdóneme, yo no consigo una relación de pareja en la cual uno controla al otro. Cuando te controla, por ejemplo, los ingresos, cuando te controla, por ejemplo, cómo tú te vistes, cuando te controlas cómo tú hablas, cómo tú debes ser, cuando te controlas cuál es el rol que tienes que ocupar, porque eso es parte de la violencia, justamente, de la violencia contra la mujer. Entonces estamos hablando de control y dominio, así es. Entonces, son temas que son bastante, no difíciles, pero sí que dentro de nuestra naturalización, porque de una u otra manera hemos invisibilizado y hemos tenido naturalizados estos elementos. Cuando lo hacemos natural, lo hacemos como del día a día y no lo vemos. Porque, a ver, el control en la relación de pareja, lamentablemente, es una herencia de la tradición judeocristiano árabe hispánica que tenemos nosotros. Está presente. Todos los pueblos semitas, la mujer es en algunos casos es difícil decir persona de segunda categoría. Yo he estado en Arabia Saudita y ahí, o sea, ser mujer, el peor insulto que un árabe le puede hacer a otro árabe es invitarlo a comer en su casa y sentarle a la mujer a la mesa. El hombre se para y le grita y le dice: yo qué daño te he hecho, ¿por qué me ofendes de esta manera? Para ellos es normal, ¿no? La primera oración que los judíos ultraortodoxos rezan al despertarse, traducido, porque yiddish y hebreo tampoco: gracias, Señor, oh Dios, por no haberme hecho nacer mujer. Entonces el problema es que en los pueblos semitas eso lleva miles de años y nosotros heredamos, pues, si el cristianismo es una religión semita. ¿O qué creen que Jesús y los apóstoles que eran? ¿Finlandeses? No, eran judíos. Váyanse enterando. Entonces, una de las cosas que nos ha dicho, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas sobre esta temática, sobre las relaciones entre hombres y mujeres, es que en ninguna parte del planeta se ha llegado a tener, por ejemplo, igualdad de género, o se han logrado justamente esta igualdad que se busca entre hombres y mujeres. No se ha logrado. Hay muchos países que han tenido avances. Un 50% es difícil, es la igualdad. Es la idea. La idea es llegar a tener relaciones justas. Yo le diría que hay países de los escandinavos y uno que yo sí conozco, he estado 2 veces allí, en Nueva Zelanda, que tienen un nivel cultural muy alto, se viven peleando el primer puesto en cero corrupción y es donde menos problemas de violencia de género hay. Cuando la sociedad es más justa, se logra un poco más de esa igualdad. Cuando la sociedad es más justa, cuando tienes instituciones que también buscan e impulsan esto, cuando tienes una sociedad civil organizada, fuerte. Claro, lo cual aquí no existe. Y cuando justamente tú mismo puedes cuestionar también cómo puedes mejorar tu vida, ¿no? Clarísimo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, las 2 primeros ministros más... que más han destacado y que más conocidas fueron mujeres, y están vivas, ¿no? La una es Helen Clark, que estuvo en el comité que fue a investigar lo de el COVID, pues, en China, y terminó con un informe diciendo que no habían recibido toda la cooperación que debieron recibir, que es una manera diplomática de decir escondieron cosas. Y la otra es la actual, que se me va ahorita el nombre, yo me voy a acordar, pero son ambas mujeres, ¿no? Arden, sí. Arden. Exacto. Ese es el apellido de ella, me acuerdo. Creo que es Elizabeth Arden. Creo que es tocaya de la famosa marca de cosméticos Elizabeth Arden. Pero en todo caso, Nueva Zelanda es un país muy avanzado. O sea, pero y sin embargo, se hace un esfuerzo muy grande para poder lograr eliminar la violencia contra las mujeres. O sea, se hace un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo societal. Y la cuestión es que ningún país lo ha logrado. Y la idea es lograr visibilizar justamente, que se vea, que exista, que se nombre. Porque lo que se nombra entonces empezamos a darle sentido. Usted no le pone nombre a algo, ese algo no existe. Exactamente. Y por eso es que Sonia Vaccaro nos dice, existe la violencia vicaria. No le habíamos puesto nombre, ahora existe la violencia vicaria. Porque se hace daño a algo, a lo que más le importa. A lo que más le importa. Puede ser
sus hijos, puede ser una mascota, puede ser incluso una propiedad, pero a lo que más le importa, a lo que más le importa. Entonces la etimología está dada por eso es la RAE de hecho. Entonces los elementos claves dentro de este tipo de violencia es eso, buscar el control, el dominio de la otra persona cuando ya no tienes control sobre la otra persona, haciendo daño a lo que más le duele. Es un intento de recuperar el control y el dominio. Correcto. Y utilizando métodos criminales, para hablar claro, porque estamos hablando hasta de matar. Pero pueden ser sutiles también. No, yo sé, pero en el extremo son criminales. Claro, en el extremo es el asesinato, es la muerte de la víctima secundaria, que serían los hijos, la mascota, por ejemplo. Pero es bien importante saber que hay elementos sutiles de este tipo de violencia, como la manipulación que se ejerce para, mira, tu mamá es mala, mira cómo no te da el chuche que tú quieres, no te deja hasta tarde, te hace hacer los deberes. Yo soy bueno, en cambio. Yo soy bueno, mira, yo sí te llevo. O sea, son elementos bastante sutiles, pero existen. Entonces, otro elemento es... Y que la gente a veces lo interpreta no como violencia, sino como que le delega a la madre la disciplina y él es el bueno, pero no por violencia, pero en el fondo lo que le está creando al chico es la imagen de que yo soy bueno y ella es mala. Así es, la manipulación. Entonces, no estés mucho tiempo con tu mamá, mira que ella está medio loca, yo ya sé que tu mamá te regaña, pero es porque ella es así. Y hemos escuchado más de un caso de esa naturaleza. Lo otro es que dentro de la pareja, la persona se muestra como agresivo, pero cuando está afuera en la sociedad es la persona sumamente honorable. Sí, eso sí hay casos, claro. Hombre trabajador. Entonces no se le cree a la mujer cuando dice que él es agresivo. Fundaciones, no sea... Así es. Y no se le cree entonces a la mujer, pero si él es un buen hombre. Él ha sido un hombre caritativo. ¿Cómo vas a decir? Tú estás loca. ¿Cómo vas a decir que él es agresivo? No. ¿Cómo es que vamos a decir que tú viviste violencia? Como no le pega, no hay huella física. Otro elemento importante es que se utiliza como conducto justamente al sistema judicial. A ver, espérese. Ahí es un tema importante. Antes de entrar a eso, Marisela, nos vamos a la pausa. Nosotros vamos a seguir acá. Y luego regresamos a la radio. Se graba, se emite directamente en vivo por el Facebook, yo lo dejo colgado, se puede ver después en animación de una. A ver, el sistema judicial, lamentablemente en Ecuador, no hay absoluto, no es que es totalmente corrupto, porque no hay ni el bien absoluto ni el mal absoluto, pero está bien cerca, excepto cuando la sentencia corrupta le favorece a uno, no es corrupto. O sea que no me extraña que utilicen el sistema judicial. A ver, vamos, ¿Cómo se utiliza el sistema judicial como conducto? Porque, bueno, la persona que ha sido agresiva dentro de su relación de pareja, cuando ya se ve que no tiene control, en este caso sobre la mujer, decimos mujer porque la prevalencia es hacia la mujer. Entonces, a pesar de que dentro de la pareja ha existido violencia y los niños lo han visto, los hijos han visto esta violencia, son también víctimas de esta violencia. Entonces sale del hogar, sale la esposa, la pareja del hogar con los niños y luego dice, no, yo quiero tener acceso a mis hijos, yo quiero, pero tú fuiste violento, es un entorno violento. No, claro, en la civilización es un entorno violento, un padre que ahí se le restringe el acceso, como en la civilización. Ajá. En nuestra experiencia, en nuestra casita de acogida, es que esta no es la civilización, porque a ver, discúlpeme, pero es que esto no es la civilización. Hay que hacer un trabajo de incidencia y de psicoeducación bastante intenso con los operadores de justicia para explicar si tiene una boleta de auxilio y si tiene medidas de protección la mujer, cómo le van a permitir a los hijos un régimen de visitas si los niños también han sido víctimas. No, es que el problema fue con la pareja, no con los niños. Sí, pero utilizan a los niños para continuar con claro, pero los jueces son todos abogados. Tú sabes que cuando los abogados hacen sus opiniones, y le van a, digamos así, no le van a decir que, a ver, ¿qué pruebas tiene usted de los niños? Porque la mujer puede presentar pruebas que le pegaron, y los niños. Es que claro, yo conozco muchísimos profesionales del derecho y sé que pueden encontrar argumentos a favor o en contra de la misma cosa rapidito. ¿Y la voz de los chicos no vale? Claro que vale. Pero por supuesto,
Hay que escuchar la voz del chico y hay que ver cuáles fueron las relaciones de poder que existieron dentro de la relación que puede constituirse o no en un riesgo para los niños. Entonces, estos elementos se tienen que trabajar dentro del sistema de justicia. Sé que han estado haciendo intentos para que se comprenda la perspectiva de género dentro del sistema de justicia. Sin embargo, el camino todavía es muy largo, muy largo. Si esto recién se habla desde el 2012, está empezando, está verde, pero verde. Ahora, es excepcional, pero también por excepción, ese tema judicial y de violencia usando a los niños para molestar a la expareja, de vez en cuando también lo usan las mujeres. Yo conozco por lo menos un caso. La violencia vicaria, como le he mencionado, no es solamente de hombres a mujeres, es en general. Puede ser... pero la abrumadora mayoría de los casos, sí. La prevalencia de los homicidios son la prevalencia es hacia las mujeres. Claro. Y justamente uno de los elementos más lamentables que suceden en el mundo y específicamente en Ecuador también es un registro. Porque como le digo, lo que no sé, no, pues además lo que usted me dice que recién en el 2012 una argentina que vive en España empezó a hablar de eso. Aquí en el Ecuador debe haber muy poca gente que sepa qué es. Sin embargo, sí se ha legislado sobre eso en otros países. ¿Como cuál? España, por ejemplo, tiene una legislación de violencia vicaria y tiene también México intentos de hacer esto también. Argentina le llama por otro nombre. Intentos porque todavía están haciendo mesas o sea, están en el camino. Pero están en el Chile camino. También. ¿Y Argentina qué tiene? Argentina. Y los argentinos, vea, el mercado negro en Argentina se llama el dólar blue. Así Argentina todo le pone un nombre particular, no se preocupe. Tiene otro nombre. ¿Cómo se llama allí en Argentina? Violencia del tomador de mate. Y se me ocurre. Ay, caramba. No se preocupe, tenemos tiempo todavía, ya se reveló la mente. Ya, pero a ver, y Chile también me dijo que estaba haciendo un... Femicidio vinculado. Femicidio vinculado, pero es cuando ya hay muerte. Correcto, de la forma más extrema. Pero como tal no está tipificado. Sí se han realizado campañas para visibilizar este tipo de violencia, pero no está tipificado. ¿En Argentina? ¿Está tipificado o no? No está tipificado, no está tipificado. O sea, no es un delito autónomo en el Código Penal. Violencia vicaria no, como violencia vicaria no. Se conoce como femicidio vinculado. Pero ahí tiene que haber muerte para que sea femicidio Para vinculado. Que sea Y como usted nos acaba de explicar, muchas veces este tipo de violencia no lleva a la muerte, ni siquiera lleva a la agresión física, llega a la agresión psicológica y de poder. O sea, ¿cómo es que? Y no va a haber ¿te acuerdas que los llevas siempre un mes o 15 días por decir algo mismo? No van, no firmo que salgan. Simple, no firmo que salgan, los menores no pueden salir. Ese es un tema que la legislación va a tener que en algún momento tocar, porque es un chantaje la menor. De ida y vuelta, ¿no? Y lo usan todo el mundo. Aquí en Ecuador, en donde he podido ver la bibliografía, ha sido más de mi cuenta. Más se ha hablado de esto de la Universidad de Cuenca. Bueno, Cuenca tiene el apodo de la Atenas del Ecuador. Sí, no es gratis. Claro. Y cabe destacar que hubo un estudio que vi bien interesante que hablaba de la invisibilización de la violencia vicaria también en la legislación ecuatoriana y cómo desde el COIP, desde el 2014 se tipifican 3 tipos de violencia contra la mujer: física, sexual y psicológica. Ahí entraría la vicaria. No está tipificada. Pero entraría en la psicológica. Tiene que ser un tipo específico. No, yo sé. Pero si lleva al asesinato, entonces tiene que tipificarse con su forma de violencia vicaria. Ahora, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres del 2018 no tipifica, no menciona la violencia, no define la violencia vicaria, tiene otros tipos de violencia, psicológica, simbólica, política, pero no define la violencia vicaria. ¿Y por qué? Se conoce. Ya. Pongámoslo así en términos fáciles. No es por malo, sino por ignorancia. Hay nuevas formas de violencia que están surgiendo y que se están identificando. No surgiendo, identificando. La violencia cibernética, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho más de la violencia cibernética.
la violencia cibernética. Claro. Ya me cogió fuera de base otra vez. ¿Qué es eso? Cuando chantajeamos, por ejemplo, con mandar mensajes o cuando decimos mensajes, no, videos, audios que ponen en tela de juicio, por ejemplo, la honra de la mujer. Ah, sí. Ya sé lo que hago. Estamos de regreso y para los amigos de la radio les vamos a contar algo que estábamos conversando fuera de los micrófonos. Me decía que en el Código Orgánico, Integral Penal, en el COIP, no está tipificada. No, se tipifican 3 tipos de violencia. Ya. La violencia sexual, psicológica y física. Perfecto. Son los conocidos. Ya. Son los conocidos, ya. Y me decía que en España sí está tipificada o no. Sí, está tipificada. ¿En el Código Penal? En el Código Civil y en el Código Penal. Ah, qué interesante. Así ¿Argentina cómo va? En Argentina se han realizado campañas con respecto a la violencia vicaria, pero allí se conoce es femicidio vinculado. Y los argentinos tienen palabras propias para todo, ¿viste? Y a los cigarrillos le dicen puchos. Cuando uno le pide un cigarrillo, ¿y tenés un pucho? Sí, claro, toma. Ya. A ver, ¿y Chile? Chile y México están buscando avances también para tipificar este tipo de violencia. Todavía no está tipificado, pero se están haciendo adelantos. O A lo sea que me en refiero, el resto de los países de Sudamérica, nada. No, Venezuela existe. no, Colombia no, Ecuador no, Bolivia no, Perú no. Solamente se conocen de casos, se han hecho estudios, pero no se ha tipificado como tal. Ya. Y claro, lo que no es nombrado no existe y lo que no está tipificado en el código tampoco es un delito. Claro. Habría que sudarla para lograrlo meter, dependiendo de cómo lo ejercieron, dentro de, generalmente psicológicos, porque yo me imagino que al extremo de matar llegan pocos. Sí. Aquí en Ecuador hay una forma de violencia que se puede acercar, pero hay nombre, que es la violencia interrelacionada. Hijo de su madre. Esta violencia interrelacionada nos habla la Defensoría Perdón un Pública. ratito, estoy aprendiendo, vean, nunca se deja de aprender. No, es cuestión o de leer o de escuchar y conversar, pero nunca la violencia interrelacionada. ¿Qué es eso? Este tipo de violencia es lo que más se pudiera parecer, pero no. O sea, la violencia por más que interrelacionada trate de encasillarlo, tampoco encasilla. Es la violencia que se ejerce justamente hacia las propiedades y hacia bienes de personas, pero también hacia mascotas. Ya, no a seres humanos. No a seres humanos, no está relacionado con ella, pero es la violencia interrelacionada. Yo tengo una opinión muy particular, pero yo creo, por ejemplo, yo creo que los perros son mucho mejores seres vivientes que los seres humanos, largamente, porque los perros no hacen estas cosas. ¿Quién fue quien dijo que mientras más conozco? Sí, mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Y a ver, esa es la interrelacionada. Claro, pero como usted bien dice, pero no quiere, fit. Pero no fit. Así es como que sí, es un saco, sí, pero yo soy talla 48 y me van a dar un saco 54, voy a nadar, no me queda, ya le entiendo. Ahora, ¿qué hace falta? No, aquí me imagino que todo. Pero lo primero que tendríamos que hacer es buscar, primero los estudios, conocer, visibilizarlos. ¿Se estudia eso aquí? En Ecuador sí han habido estudios, pero no han sido muchos. Como le digo, el tema es bastante reciente. Pero, por ejemplo, uno de los elementos que hay que mencionar es la ley, justamente la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer define distintos tipos de violencia y no define la violencia vicaria. El COIP define 3 tipos de violencia. Yo me considero un hombre culto. Yo fui asambleísta en el periodo 2009-2013. Le puedo garantizar que la mayoría de los asambleístas, algunos tienen hasta problemas para definir qué es violencia. O sea que si les pide que sepa qué es violencia encima vicaria, le van a preguntar si usted es de Marte. Hay que hacer un trabajo de primero enseñarles, porque si no... Así, es psicoeducación, es socioeducación para todas las personas. Así, hay que visibilizar, hay que hablar, hay que justamente valorizar espacios como estos, justamente valorizar espacios como estos. ¿Pero por qué no se habla?
No se habla porque no se conoce, porque no se investiga, porque tal vez no es un tema que se quiera hablar mucho porque no es de moda, tal vez no tiene mucha importancia. La violencia es una cosa repelente y repugnante que tiene que ser combatida, esté o no esté de moda. Totalmente, O sea, totalmente. Pero si no sube los ratings, entonces no lo hablamos. Pero justamente por eso valorar espacios como este, donde se da la oportunidad de hablar sobre estas formas de violencia y también recordar que nuestros avances todavía faltan por transitarlos, porque no hay muchos avances con respecto a esto. Las cifras de violencia contra la mujer han aumentado, sobre todo después de la pandemia. Es una barbaridad. Y es que el encierro, nuevas formas surgen. Yo tenía una discusión con algunos médicos y con la exalcaldesa. Llegó un momento en que la OMS dijo que ya no era una pandemia, sino que era una sindemia y que había que tratarla de una manera o sea, entre varios campos, ya no era solo un tema médico. Y aquí seguían con el encierro y el encierro. Un día dije, ¿ustedes tienen una idea de que con el encierro lo que hacen es que han encerrado al agresor con las víctimas 24/7? La ONU le llama la pandemia en las sombras. Claro. Es que aquí no hay muchos datos de esto, pero yo calculo que si cuando estaban libremente había agresión, imagínense un individuo de estos, encima encerrado, con las víctimas a mano, tiene que haber habido el triple o 10 veces más agresiones. Pero no tenemos estadísticas. No hay estadísticas. ¿Cómo hacemos ahí? Hay que asumir la responsabilidad del Estado justamente para sacar registros, para poder identificar, reconocer y, sobre todo esto, legislar justamente sobre estos temas. Que se generen normas, protocolos para Pero hay abordaje. una cantidad importante de mujeres que son legisladoras, que son asambleístas. ¿No sería por ahí? Cuando la violencia esté invisibilizada y naturalizada, a mí todavía me falta trabajar muchísimo sobre los temas de violencia que yo invisibilizo y también naturalizo. Pero hay que hacer constantemente ese tipo de trabajo, justamente. El reconocer, el valorar, el leer. La persona con que hacemos martes y jueves la segunda parte del programa fue candidata a la vicepresidencia de la República con el difunto con Fernando, ay Dios mío, hablando de violencia, claro. Y luego continuó de candidata con Cristian Zurita, y le va a interesar esto. Andrea, ven un segundito que quiero que oigas esto. Hola. Hola, buenos días. Ella es politóloga, Zafiro Pazmiño, de Casas Novas, perdón. Ese es un apellido catalán, supongo, ¿no? ¿Aragonés? Sí, están al lado, porque Novas es nuevas. Ya. A ver, y ella habla de la violencia vicaria. Es un tema que, a ver, yo pues, hoy día he aprendido un montón de definiciones y de términos, y me dice que uno de los problemas es que aquí no hay nada de legislación sobre el tema, porque aquí casi no... A ver, yo que me considero un hombre culto, y tú dices que no soy, no había oído hablar de eso en mi vida. Y cuéntame más, ¿de qué se trata? La violencia vicaria es aquel tipo de violencia específica que para poder hacerle daño a la víctima se emplea de hacerle daño a lo que más quiere. A lo que Perfecto, más vamos a ir a la pausa. Okay. ¿Y eso no es como violencia psicológica también? O sea, cabe ya dentro de ese... Es que lleguen de una forma extrema a matar. Pero ¿sabes qué? Wow. Aquí hubo un tipo, aquí en Ecuador, que para dañar a su expareja, mató a la madre de la mujer y mató a su hijo. Claro, ya, o sea, un nivel de psicópata. A ella no la mató. Un O sea, un hijo, psicópata. pero de calibre grueso, ¿no? Ya, bueno, yo la veo como una patilla. O sea, un psicópata solamente puede querer causar tanto dolor a una persona. No, claro, no te mato, pero vas a vivir sabiendo que porque no volviste conmigo maté a tu mamá y a tu hijo. Claro, Sabes o sea, que hay que estar muy jodido. Sí, Claro, pero grupo delincuencial muy rayado, ¿no? Claro que sí. Pero muy consciente. Obvio. Consciente de lo que está haciendo. Es que ahí lo sacamos justamente, le quitamos la patologización de eso. También consciente de lo que están haciendo. No estás congelada, ¿no? No, si la persona que tiene el termostato dañado es usted, señora. Mentira, qué horror. Entonces, mira, Andrea, ¿cuántos asambleístas son ustedes? Estamos llegando a los 14. Ya. ¿Cuántas mujeres son? Ay, bastante. Ya.
3, 4. Aquí no hay ninguna legislación sobre este tema. Entonces yo le decía que mi número de legisladores es cuestión de... Primero hay que explicarles, porque como bien dice Zafiro, a ver, a lo que tú no le pones nombre no existe. Así y a lo que no existe no puedes pretender ponerle a la ley. Y a lo que invisibilizas te conviertes en cómplice. Ya, entonces, lo primero sería que coordines con los asambleístas para que les expliquen y luego, oye, desde mi punto de vista se nota un porotazo, que están tocando una cosa que solo está tipificada en España. Y le solucionan la vida al juez, que al final del día los jueces les toca tanta variedad de casos en este país, que una vez que tú dejas hecho un reglamento le solucionan la vida al juez. Siempre y cuando no lo hayan billeteado primero. Por supuesto. Eso siempre es una porque esa es otra forma de la violencia vicaria. Okay. Bueno, ya entramos contigo. Bien, de regreso. A ver, ha sido muy provechoso que haya sido jueves, porque aquí ya llegó la Reina Verde, aunque está de azul con ladrillo y negro, o sea, ella aparte de sus otros problemas, tiene un daltonismo de la madre. Fiestas de Quito, déjame ser. Entonces deberías estar de azul con rojo. Bueno, pero no es y eso. El azul. No. El azul sí es. Sí, el azul del escudo de la bandera de Quito es más oscuro, pero te lo paso. Pero la cosa que estaba, si eso es rojo, yo soy el profeta Mohammed. Esto es ladrillo. Y el profeta Mohammed se murió en el siglo VIII. Es granate, tío. Joder, macha, española. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. En resumen, entonces, ¿qué hay que hacer? Y que ya contamos aquí, reclutamos a la ingeniera de medio ambiente, Andrea González, que además es parte activa de una casi ya... pero que ya es bancada, creo, ya van a ser bancada, ya van a tener 14 asambleístas. Entonces, a ver, teniendo en cuenta que ya se comprometió a ayudar, ¿qué hay que hacer? Lo primero es informarse sobre este tipo de violencia, cómo opera el tipo de violencia, cómo opera este tipo de violencia, y lo siguiente es armonicemos las leyes que tenemos y tipifiquemos la violencia. Claro, tiene que tipificarla, si no... A mí me parece crucial lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo se le facilitaría a un juez que está frente a esta situación, que hay un reglamento específicamente que ya lo sanciona? No, que hay un tipo penal. Que tenga un nombre, claro. Como tú bien dices. Claro, que tenga un nombre. Fuera de micrófono, cuando tú invisibilizas, eres cómplice, punto. E invisibilizar un término que puede facilitar que lleguen rápidamente a una sentencia, creo que sería como dices tú, un golazo, ¿no? Sí. El otro tema, y es como que lo cardinal en todo esto, es empezar a hacer programas, propuestas, campañas de socialización de esta temática, porque existe, lo viven muchas familias actualmente. Tenemos recientemente casos emblemáticos sobre este tema, y las personas, las mujeres, los hombres, los niños, las familias tienen que saber que existe la violencia vicaria, y es la violencia que se hace contra lo que más queremos, lo que más amamos, y para muchas mujeres, como lo he mencionado, son sus hijos. ¿Me puedo poner polémica? Sí, claro. ¿Tú crees que entraría dentro de esa terminología la denuncia de Soledad Padilla cuando ella habla de que se han metido con su hijo? Porque a mí nunca me quedó muy claro a qué se refería ella. Si hay el elemento de control, de dominio y de querer hacerle daño, clarito, luego de haber finalizado una relación de aunque pareja, sea una relación laboral, aunque sea laboral, de pareja, era una relación era una relación de frenzoneo, creo yo. Extra. Es posible, porque si hay elementos de control, no, está clarito, mismo, tal cual, los elementos están, si claro. están los elementos, sí. Sí, y ella habla de que todo, pero que no se metan con su hijo, cosa que no tengo idea de qué se refería, creo que tampoco nos lo aclaró. Habría que preguntarle, ojalá la podamos hacer aquí en el programa, pero eso entraría dentro de ese tipo de violencia. Ella siente ya desesperación en el momento en que ella tocan a su hijo. Es hacerle daño a ella a través de los niños. Si es hacer daño a la mujer a través de los niños, sí. Otra pregunta más polémica. En estos divorcios tan escandalosos que a veces se viven en el país, donde se quiere quitar los hijos de la mujer, tratando de usar el tema de que no, la mamá no es psicológicamente estable, o la mamá simplemente no puede ser. En el Ecuador la ley en ese pero sentido, lo hemos visto bastantes veces aquí en Guayaquil, sobre todo. Son poquitos los causales y hay unos que son dificilísimos de probar. Claro, por eso pregunté si podía ser polémica. No, es que cuando entregas un paquete así de alto, de unos rectángulos que tienen los grabados de los presidentes norteamericanos, entonces ya no importa. Claro, porque ahí lo que estás es comprando la sentencia. Así es. Pero jugando limpio es bien difícil. Es bien difícil. Lo que pasa es que generalmente pregunto no yo, si la mamá de estos niños en el divorcio ya tenía una denuncia por maltrato
por maltrato previo, y luego hay un intento del padre de los niños de retirarle a los niños de esto, ¿entraría dentro de eso? ¿Cómo se podría solucionar esa es la esto? manera en la que se utiliza al sistema judicial como conducto de esta violencia. ¿Ya? Claro. Si el sistema judicial está lleno de sesgos, prejuicios y no se trabaja con la perspectiva de género, donde no se valoran los elementos de relaciones de poderes existentes dentro de la pareja, por ejemplo, cómo era la dinámica, entonces sí es violencia vicaria claramente. Wow. Y aclarando que ya Zafiro aclaró que la violencia vicaria, aunque la abrumadora mayoría de los casos es de hombre-mujer, también hay de También, por supuesto, que también hay mujeres, y eso te iba a preguntar, ¿no? Aquel hombre que tiene una denuncia por violencia intrafamiliar, que sí hay, señores, y es serio, esto no es cosa de poco pelo ni nada que cause risa. Tiene a su haber una ex esposa, una ex cónyuge, que lo persigue y para causarle dolor no le permite ver a sus hijos. Creo que también sería el mismo tipo de violencia. Si se utiliza a los niños como se cosifican, se instrumentalizan. Exacto, no te dejo ver a los niños porque estás con otra, entonces no los vas a ver nunca más. También creo que vendría a ser la otra violencia, la otra cara de la moneda, ¿no? Al otro género cuando... Es menos, pero hay, sin duda. Así la prevalencia es hacia la violencia hacia las mujeres. Así es, wow, interesantísimo. Entonces nos queda claro, está comprometida. Sí, por favor, vamos a intercambiar números para poder hacer acceso a ese proyecto de ley. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahorita al área verde, aunque está de todos los tonos menos de verde. Estamos intercambiando, yo vino de verde, yo vino de azul, bueno, estamos con aportes verdes acá. Esto es gris, ya. Así que vamos a hacer, cuando tenga alguna novedad, con toda confianza me avisa. Sí, de hecho, una de las cosas en las que me tengo que todavía informar un poco más es una iniciativa, un proyecto de ley sobre esta temática de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿ya hay un proyecto de ley? No, está en proceso. Tengo que buscar. Debe estar en proceso. Yo creo que una buena idea sería arrancar con los abogados que han manejado justamente los casos más como notorios del tema y que puedan dar esa retroalimentación de qué le sirve realmente a un juez para no dejarlo, como tú dices, también a merced de la coima, que suelen ser grupos de poder dispuestos obviamente a pagar pues sumas importantes. A veces termina siendo una puja a ver quién pone más plata. Cuando uno entra a la corte judicial, lo primero que uno lee es un letrero que dice, primero, sobre todo, trate de mediar, porque una vez que usted comienza un litigio, esto no para. Entonces solamente suelen ser personas las de poder las que pueden meterse a un proceso judicial como tal y tener los recursos para pagar abogados durante tanto tiempo. Entonces sí creo que también aporta con el detener la corrupción del país, que estamos hasta acá con los jueces corruptos, ¿no? Entonces si este término puede blindarlos a ser un target para la coima, pues bienvenido sea. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Un gusto. Y nosotros empezamos con la